Buenas tardes a todos. Gracias a Jorge por montar esto, a todos los asistentes y a la mesa coloquio de lujo que tengo hoy aquí conmigo. Yo creo que, bueno, todavía no he podido ver la película, claro, se estrena el 13 de agosto, pero bueno, creo que 13 de marzo, perdón, ya tengo unas ganas de verano que no. Pero bueno, creo que con con el tráiler y con la historia que más o menos la conocemos un poco todos, lo que pasó en la de fans, sí que creo que podemos estructurar este coloquio como en tres temas. Empezaré un poco por el final, ¿no? Como la idea del arquitecto después del mito, cuestiones que tiene que ver el ego, que es una cosa que siempre nos persigue en esta profesión, el concurso como terreno de juego para hacer arquitectura, sin duda en el caso de Fans fue fundamental. Y el tema con el que queríamos empezar, que es la arquitectura en su relación con el poder político, ¿no? Claro, uno piensa en esa primera presidencia de Mitterrand, lo hemos visto en el tráiler, que sale Pey haciendo las pirámides del Louvre, Bernard Chumi con la Villette, el propio Arco de la Défense, eh, el Instituto del Mundo Árabe de Nouvelle, es decir, algunas de las arquitecturas más importantes del siglo XX, no ya de Francia, sino del panorama internacional, se hicieron muy condicionados por la visión de un político. Así que yo pregunto, ¿existe hoy algo comparable 40 años después? ¿Creéis que ha cambiado la relación entre arquitectura y poder de alguna manera? No. Abro el debate para que cualquiera de... Bueno, venga, pues Braga. Parece ser que ahora nos toca a los jóvenes, ¿no? Porque y está bien eso de que no se ve muy bien el auditorio, pero mm, vamos a ver, es que es una pregunta donde realmente yo creo que más interesante es a lo mejor hablar un poco de de un poco la transición que ha ocurrido en ¿no? En nuestra profesión, ¿no? Hemos tenido la suerte, el privilegio, porque yo creo que soy un privilegio. No se oye. Ahí mejor. Así se me oye, ¿eh? Mejor, sí. Vale. Que digo que en general los que estamos aquí, que ya os he dicho que somos como los jóvenes de toda la reunión, pues hemos tenido la suerte de transitar por periodo político muy importante. Ese periodo político empieza con la democracia, que estaba todo por hacer en este país, y éramos relativamente pocos arquitectos. Luego eso fue un privilegio realmente que hemos tenido, una suerte que ahora ha cambiado, porque no es ni peor ni mejor, porque aquí lo único que permanece siempre es el cambio, ¿no? Como decían los griegos, ¿no? Y estamos sometidos a un cambio constantemente, porque, bueno, la sociedad está evolucionando siempre. Entonces, en ese momento había un cambio político muy importante hacia una democracia. Y lo que faltaba realmente era lo que la autarquía no había construido, que era el espacio público, las dotaciones públicas, etcétera. Entonces, pues tuvimos la suerte de poder trabajar en eso. Y eso creo que efectivamente, como veníamos arrastrando un periodo de dictadura fuerte, con pues bueno, pues un poder absolutamente piramidal y jerárquico, donde las cosas se decidían, pues tú haces esto, tú haces lo otro, no había, bueno, una dictadura, ¿verdad? Entonces, claro, hubo un cambio realmente que nosotros como arquitectos lo vivimos y tuvimos la suerte de poder hacer un ejercicio profesional pues intenso porque hemos tenido ese privilegio y luego eso ha ido mutando. Sí me gustaría hacer una reflexión o dejar en el aire una pregunta o una duda, ¿no? Es decir, yo creo que luego esto, Mitterrand y Francia, que era un país que iba muy por delante, ya empezó a demostrar que se separaba lo que en los momentos importantes de la historia de la arquitectura para mí ha sido fundamental, que es la conjunción de la ética y la estética. Eso es capital. Y en los momentos, por ejemplo, de nuestra arquitectura, en los años de la democracia, en los años donde había las reglas de juego, la ética y la estética estaban muy de la mano y se hacían proyectos, se han hecho proyectos desde una funcionalidad, de una necesidad de hacer proyectos sociales, de cometer espacio público.
Luego yo creo que eso se ha ido deteriorando y ahora yo creo que la sociedad está en un momento en crisis donde ética y estética se ha disociado, ¿no? No sería posible, por ejemplo, no hay más que ver como el psicópata este que está en América, ¿no? Que ha cogido y ampliado la Casa Blanca como la obra de Estado, ¿no? Es decir, un comedor, pues, una marisquería grande, una cosa, una horterada realmente importante. Y esa es la decisión de hombre más poderoso de la Tierra, ¿no? Así que si lo comparamos con otras culturas donde el presidente como Mitterrand creía realmente que la cultura pues era el momento donde la cultura, la ética y la estética estaban en consonancia, ¿no? Luego, desgraciadamente, yo creo que ha habido una carrera hacia la estética disociándose de la ética. Y entonces hemos pasado por la época donde, se han hecho edificios, tonterías, se podía hacer cualquier cosa, la técnica y el instrumental ha corrido mucho más que la capacidad de poder reflexionar sobre ello, entonces ha tirado y ha empezado a hacer cosas realmente que han puesto en cuestión. Y a mí me parece que ahora estamos en un momento fantástico porque creo que la gente joven que me interesa, la arquitectura que se está haciendo, y muchos estaban aquí sentados y pues, conozco a otros, están recuperando esa dicotomía entre ética y estética. Entonces están muy comprometidos socialmente, están muy comprometidos con programas sociales, están empujando y están creando una arquitectura menos musculada, menos exhibicionista, que yo creo que va a traernos un momento, yo creo, de verdadero poder y potencial y sobre todo de prestigio arquitectónico en el mundo y en Europa, ¿no? Yo creo que hay una generación joven, entre los 40, los 30, 40, 20, 30 y pico, 40. El problema es que no tienen mucho cauce, porque eso es otro tema que saldrá aquí, ¿no? Es decir, que las oportunidades, se ha masificado la profesión, etcétera, etcétera. Pero sí me gustaría quedarse con esa idea de la dicotomía ética y estética, que en los momentos que esto ha confluido, pues ha habido unos grandes avances en temas de arquitectura. No sé el resto cómo lo veis. Por orden, bueno, pues por orden. No, yo, viendo la película y hablando del arco, veo que lo que se está diciendo es que Mitterrand tenía una cierta necesidad de proyectar su figura en la arquitectura y dejar una impronta en la ciudad y en Francia. Sin embargo, se equivocó, porque tenía que haberle puesto el nombre. O sea, Pompidou había puesto, al centro Pompidou le puso su nombre. Y ya el nombre Pompidou permanece más que el nombre de Mitterrand. Pero de este proyecto muy anónimo, de este arquitecto danés, efectivamente, a mí siempre me llamó la atención, que no sé si la película hablará de ello, este eje que se produce desde el arco del Louvre, el arco de Carrousel, el Campos Elíseos, Arco de Triunfo y el gran arco de la Défense, el arco de la Défense está girado unos grados, no sé exactamente, son 7, 8 grados, y siempre me ha llamado la atención por qué esos grados no puede ser un error, eso quiere decir algo y no sé lo que quiere decir. Entonces a lo mejor esta película nos lo aclara. En cualquier caso, los tiempos que vivimos, yo creo que se ha superado esa situación de la arquitectura, la arquitectura del poder. Y yo creo que el último gran proyecto pudo ser el Guggenheim, el que pues una institución hace un gran edificio que es de éxito mundial, y ese éxito lo ha querido copiar muchas otras ciudades y muchos otros países, tener acertar con ese icono que no han acertado otros muchos y que ha llevado a un cierto camino al barranco, al disparate, ¿no? Y hemos salido de ese porque hoy el paradigma desde hace ya unos años es la sostenibilidad, y no hay más insostenible, nada más insostenible que construir lo innecesario. Yeah. Y se ha construido lo innecesario. Aquí en este país hemos construido aeropuertos que no tienen aviones ni necesidad de viajeros, y hay aeropuertos construidos. Pero hay también en La Coruña, una ciudad de la cultura que no se ha acabado nunca porque es innecesaria también. O sea que ese afán de permanecer, de hacer algo brutal, algo icónico y acertar, no es fácil y no siempre se acierta, ¿no? Entonces realmente tenemos esa situación en donde hemos visto edificios absurdos. Yo que venimos de, no sé, nuestra generación, más de una herencia de nuestros maestros, como decía César, eran pues muy pocos arquitectos los que competían y los que destacaban, pues también eran pocos en el fondo, los contamos con los dedos de la mano. Esos arquitectos
se formaron y nos formaron a nosotros en el racionalismo, es decir, en las cosas que son razonables. Y la arquitectura a lo largo de la historia ha construido lo razonable. Hoy en día se puede construir cosas irracionables, porque hay herramientas para dibujar cosas que son imposibles casi de dibujar y herramientas de sostener en el aire replanteos imposibles de hacer hasta ahora, ¿no? Y hoy se pueden hacer ese tipo de cosas que nos ha llevado a un deterioro un poco de la imagen del arquitecto. Entonces el arquitecto socialmente, a mi modo de ver, está desprestigiado porque aparece como un profesional caprichoso que juega con el dinero de otros para satisfacer su ego y el de sus compañeros, de alguna manera, ¿no? Recibir el halago de los otros. Oh, lo has hecho en tal. Yo recuerdo, mi tío me decía, pero es que no hay edificios de queso no se han hecho. Es muy original hacer un edificio con queso, pero nadie ha hecho un edificio con queso. No puedes pasar a la historia para hacer un edificio con queso. O sea que hay que tener cosas que sean razonables, ¿no? Eso lo decía también Moneo. Decía, oye, es que lo razonable es lo racional de alguna manera, ¿no? Entonces esa arquitectura racional en la que nos hemos formado, de alguna manera también está esa triada vitruviana que habla del utilitas, firmitas y venustas. Es decir, me está claro que los arquitectos buscamos que nuestros edificios trasciendan y sean bellos, y que transmitan otro tipo de emoción, que sean sólidos y que no se destruyan y que se mantengan, pues también. Pero la utilitas, a mí siempre me ha llamado la atención la utilitas. La utilitas es que la arquitectura solo sirve para... Es algo que se necesita. O sea, que desde la historia de que los primitivos estuvieran en una cueva, ya había uno de ellos, que era el arquitecto o el ingeniero, porque entonces eran las dos cosas lo mismo, el que ponía orden a ese espacio de convivencia, ¿no? Poner orden al espacio de convivencia es la labor de los arquitectos. Y eso se tiene que hacer una cierta razón de necesidad. La arquitectura es un arte, sí, es un arte, pero es un arte con razón de necesidad. Solo es si se necesita. Ya. Y hay alguien que lo solicita, y entonces entender el arquitecto, la labor, y no lo siempre ha sido así, es entender por qué se pide, por qué se necesita algo, ¿no? Pero yo lo comento con los que me rodean, hay que preguntar y preguntar y preguntar hasta entender por qué nos están pidiendo algo y cuál es la razón profunda de lo que nos están pidiendo. Y hasta que no tienes ese conocimiento de saber esa razón profunda, es muy difícil dar una respuesta adecuada, ¿no? Ya. José Antonio. Bueno, yo lo primero que quería es dar las gracias y sobre todo dar la enhorabuena porque esta película va a generar muchos debates como este. Yo creo que tenemos la suerte de hacer el primero, pero va a dar cabida a muchos debates porque abre muchos temas. Es decir, ¿qué es el arquitecto? ¿Qué es el arquitecto hoy? Todo lo que has hablado en la relación con la política. Yo voy a hilar primero con lo que cuando ha comentado César. Claro, yo no soy de la misma generación. Nosotros entramos en los años 90. Eres mucho mayor. Tú eres Mucho mayor, claro. Los que entramos en los años 90, vosotros ya habíais construido buena parte de lo que había construido en los 80. Nosotros entramos ya en una época de crisis. Pero a mí lo que me parece más interesante es, y los dos que habéis sido profesores en la Escuela de Arquitectura, es cuando hablamos de qué es ser arquitecto. Es decir, la formación de arquitecto, yo creo que una de las cosas que desde luego mi generación empezó a entender, y tengo clarísimo que los jóvenes, y yo en mi época que tuve la responsabilidad del colegio, desde luego lo defendí a muerte, es que ser arquitecto se es de muchas formas y en todas se puede ejercer la profesión con igual nobleza y con igual éxito profesional sin necesidad de hacer el ejercicio tradicional que hacemos los tres que estamos aquí. Pero estar en el mundo de la cultura o en el mundo de la energía o en el mundo de la comunicación o en el mundo de la empresa, en el mundo de la promoción y la consultoría, ojalá entre nuestros clientes hubiera muchos arquitectos con formación de arquitecto, porque tendríamos clientes mucho más inteligentes. Ojalá en la política hubiera más arquitectos formados de verdad como arquitectos y que les apasionara la política. Claro, cuando dices, Carlos, que la última gran obra encargada por un político o gran obra tal es el Guggenheim, yo creo que tenemos un ejemplo en Madrid y tú eres uno de los protagonistas de esa obra, que sin ser una obra de edificación es una obra extraordinaria, que es Madrid-Río. Es decir, que un alcalde como Gallardón, en contra de todo el mundo, de los taxistas y de los colegios profesionales y de la política y de todo el mundo, decidiera hacer la gran transformación de la que ahora todos damos gracias, de recuperar el sur de Madrid, de recuperar el río, de enterrar la M30, de recuperar Matadero. Es decir, esa extraordinaria, esa visión de verdad, de grandeza, incluso llevarse el ayuntamiento a Cibeles. Bueno, yo creo que sí que hay políticos y en una gran ciudad como Madrid sí tiene que haber cada cierto tiempo alguien que agite de verdad el panorama
y claro, confía en los arquitectos. Ahí surge el debate de los concursos. Claro, yo no voy a hablar de la Defense, que claro, a mí la Defense en general me parece algo que, hablando de humano, es justo la antiescala humana, en concreto todo el proyecto de la Defense. Yo creo que cuando uno hace un arco, después del Arco de Triunfo y después del... Pues si haces un arco, haz un arco, pero si quieres hacer un edificio, haz un edificio. Pero hacer un edificio arco o hacer un edificio puente y tal, en general, no da muy buen resultado. Es decir, al final, pero bueno, esa es otra historia. Es dejar el eje Pero abierto. los concursos, que a todos nos parecen fantásticos, sin embargo, recordemos en el mismo París el concurso de la Ópera de la Bastilla. La Ópera de la Bastilla es un concurso abierto, internacional, con cientos de concursantes de todo el mundo, todo lo que nos parece fantástico, y lo gana un arquitecto peruano imitando a Richard Meyer. Y el jurado se cree que adjudicó el proyecto a Richard Meyer. Y de repente es un arquitecto peruano desconocido que hace un disparate, con perdón. Es decir, la Ópera de la Bastilla es un verdadero disparate en París y es un concurso abierto. A lo mejor es el momento de que nos replanteemos realmente cómo deben ser los concursos. Claro que los jóvenes deben... Falló el crear- jurado. Ahí falla el jurado. ¿Vale? No falla el... No, perfecto. ¿Qué bases había? ¿Cómo se hace? Estás jugando con dinero público, estás jugando con una responsabilidad. Claro que los jóvenes tienen que entrar, pero la labor de aprendices, es decir, lo de Hudson se produce una vez en la vida, o dos. No es muy normal que alguien recién terminada la carrera haga su gran obra, a menos de que alguien esté dispuesto a costear todo eso. Entonces, a lo mejor sí que nos tenemos que plantear cómo tienen que ser esos concursos y desde luego lo que no puede ser es que regalemos nuestro trabajo. Es decir, lo que no puede ser es que se extienda la idea de que los arquitectos, como nos apasiona lo que hacemos, estamos dispuestos a trabajar gratis, a regalar nuestras ideas, a regalar nuestra propiedad intelectual y que alguien decida que voy a hacer una mezcla de todo. Esto es que es algo que nos deberíamos replantear y ese sí que es... Hubo una película que estrenamos además en el Colegio de Arquitectos que se llamaba The Competition, aquella del concurso del Museo de Andorra, que pone en cuestión lo que son los concursos y los egos de algunos arquitectos, con Frank Gehry llegando con 20 maquetas diciéndole al jurado si lo quiere de titanio lo hacemos de titanio, si lo quiere de pizarra, si lo quiere muy alto lo hacemos muy alto, pero tengo otra maqueta que lo hacemos horizontal. Bueno, has metido la quinta rápido con lo de los concursos. No, está bien, tenemos poco tiempo. Así que Va a abrir muchos debates. Pero claro, el tema de lo del concurso, por ejemplo, es clave, ¿no? Hay veces que también da la impresión, efectivamente, Hudson y Saarinen cogiendo el dibujo fantástico de Hudson y de ahí sale la ópera de Sidney, esas cosas pues deben de pasar una o dos veces en la vida, pero hay veces que da un poco la impresión de que en los concursos, sobre todo, entiendo, además cuando hay tanto dinero público y de tanta gente en juego, ¿no? Que se convierte casi más en un concurso de solvencia, referencias, capacidad administrativa, empresarial del propio estudio y que eso desplaza enormemente al hecho arquitectónico en sí, a esa cuestión de reconciliar ética y estética, como estabas diciendo, o a lo razonable también. Es decir, ¿cómo equilibramos esto? Es decir, porque al final el arco de fans fue un disparate o no lo sabemos, pero lo hizo un arquitecto absolutamente, pues lo hemos visto, ¿no? Desconocido, el nombre a mí todavía no se me ha quedado, un señor, otra vez, un danés, ¿qué pasa a los daneses con los concursos, ¿no? El tema de lo de los concursos, ¿cómo lo veis? Pues yo lo veo fatal porque es fatal, está deteriorado, la gente con talento joven no tiene opción a concursar, están pidiendo que para hacer una pequeña cosa tienes que tener un currículum, haber facturado en 2 años antes, no sé cuántos, se ha cerrado el juego, ¿no? Entonces, esto tampoco hay que inventarse nada, no hay más que mirar a Europa y ver que en los concursos en España estamos en la cola, y eso lo hemos hablado en el colegio muchas veces. Es decir, hay concursos en Francia, en Holanda, en Suiza, etcétera, se organiza en función del nivel, digamos, tuyo de ejercicio profesional, gente para arquitectos recién salidos, pagados de joven y tal, no sé qué, te pagan el concurso con concurso de ideas y luego normalmente el que sale adelante, bueno, pero para eso hay que corregir muchas cosas. Es decir, hay un problema gordísimo, es decir, el problema es que ha evolucionado, y antes se dijo la mesa de antes, ha evolucionado mucho más la sociedad y la arquitectura y todas las normativas de este país han quedado obsoletas. O sea, no han ido acompañando y tal. Y ahora mismo la ley de contratos del Estado hay que tumbarla, porque es que no permite nada más que sea un coladero para el trapicheo, porque lo que valoran es la perra, La baja el dinero, y entonces la baja, entonces no se valoran los proyectos tal, y luego vienen, hace una baja la empresa
Y es cosas que en Europa no está permitido. O sea, yo he tenido ocasión de trabajar con empresas europeas y en España no vienen, porque dicen, bueno, vamos a ver, si el ministerio dice que esa obra vale 2 millones de euros, no puede adjudicarle una empresa por 1 millón. Entonces, o el funcionario que ha dicho 2 millones tiene que estar en la calle porque es un inepto, o realmente ahí hay, pero como ya se permite que efectivamente la baja temeraria se justifica ante el juez porque dices y tal, y esto es un cachondeo, esto es una guerra. Y no hay más que hacer las cosas como se han hecho. O sea, que España tiene que integrarse más en Europa para poder coger las reglas de juego que otros países que han estado muchísimo más, que han pasado por esta dictadura y esa especie de mentalidad funcionarial y de normativas, etcétera, que impiden que esto se adopte, se transforme, pues claro, entonces decía Einstein que no se puede cambiar de sistema utilizando las mismas herramientas que ha utilizado el sistema que queremos cambiar. Y estamos haciendo eso. Las normativas es que te dicen una vivienda tiene que ser así, pero es que el arquitecto lo único que le va le pide aquí, haz un alzahumono, y no se va. Entonces, por eso yo estoy viendo en gente joven con experiencias comunes, comunitarias, que están tratando de sacar ese tema adelante. Y una pequeña reflexión. Yo creo que a mí últimamente, después de todo lo que estamos pasando en este país, yo quiero hacer un elogio por los polideportivos. ¿Por? Polideportivos. Porque es un espacio que nadie sabe quién lo ha hecho y vale para, desgraciadamente, misas, funerales. Cuando pasa cualquier cosa en la televisión, al día siguiente están todos metidos y es un comedor, es un sitio donde duermen todos. Y el polideportivo se ha convertido en el espacio más abierto, demócrata, funcional de las ciudades. O sea, hay que llamar a Millas o a Vicente, que escribe muy bien, elogio del polideportivo. ¿Es verdad? O sea, ríese usted de la catedral, ríese usted, si realmente... ¿Y qué es un espacio? Es un espacio necesario. Un espacio con una estructura lo más sencilla posible, barato, que funciona para que una comunidad se pueda organizar ahí como le dé la gana. Bueno, pues el elogio al polideportivo tenía que ser casi como la referencia. Le voy a dar una idea a Millas para que escriba como que escribe muy bien, pero es verdad, es que cada vez que hay una catástrofe, todos en el polideportivo, comiendo, cenando, en misas. Van los reyes a una misa de funeral, desgraciadamente, todos en el polideportivo. Bueno, todo pasa en los polideportivos. Menos partidos de balonmano, de todo, ¿no? Todo. Sí, luego juegas en el partido. Entonces te das cuenta que esa arquitectura necesaria tiene mucho que ver precisamente con lo común, ¿no? Lo normal, lo que no está. Y en cuanto que el polideportivo se quiere hacer que sea otra cosa, pues Carlos, que tiene experiencia en eso, intenta siempre decir al cliente, oye, lo que se tiene que ver bien es el tenis, lo que se tiene que ver bien es en esto, ¿no? No, sí, pero eso es secundario, porque vamos a hacer congresos aquí, va a venir Taylor Swift y va a hacer no sé qué y tal, que se vea bien y que tal, y que la gente pueda bailar. Y dice, bueno, pero tú me estás haciendo una discoteca, sí, pero es un polideportivo que vale para todo. Pero el polideportivo que vale para todo ya está estudiado, es una estructura sencilla, barata, y ahí se organiza todo. Pero en fin, ese elogio creo que hay que escribirlo. Yo creo que un poco lo que nos está faltando. Bueno, hay un exceso de normativas. Y el exceso de normativas es porque realmente la sociedad no se fía de los arquitectos. O sea, ha creado normativas para que no hagamos lo que a lo mejor podríamos llegar a hacer y entonces te sigue normativa. Y realmente nos encontramos con que la normativa solamente de aparcamientos, coges la normativa de España, la plaza de aparcamiento, no hay un estándar de plaza de aparcamiento. Va desde 2,20 a 2,70 en todos los sitios, con distintos largos, con distintos fondos. Oye, pero los coches son los mismos en todas partes de España y se conduce tan bien o tan mal como en todas partes, ¿no? Pero así es un poco todo. Yo ahora salgo del proyecto de Metrópolis, el edificio de Metrópolis, lo hemos rehabilitado, para gente que tiene una cabeza, bueno, pues más imaginativa posiblemente. Entonces, han hecho un hotel de pocas habitaciones. Entonces la licencia era, oye, es que no es un hotel, si hay muy pocas habitaciones. No, pero ¿dónde coño dice que tiene que haber tantas habitaciones para que sea un hotel? No, pero es que hay más restaurantes. Bueno, y si un restaurante pone música en vivo, ya no es un restaurante, entonces es un cabaret. Entonces tienes que coger la normativa de cabaret.
Pero si hay un mago que está haciendo magia por el salón, resulta que entonces es otra cosa, es una sala de no sé qué. Entonces, las normativas están demasiado encastilladas porque no se fían de nosotros. O sea, la profesión del arquitecto no es fiable. Entonces, como no es fiable, te tienen que decir cómo hay que hacer todo. Estamos hablando, se ha hablado antes de vivienda, la vivienda. Sí. O sea, vivienda, es que no podemos hacer vivienda barata. Porque la vivienda tiene que tener el mismo código constructivo que tiene la vivienda libre. La misma, las ventanas, los aislamientos. No se puede hacer una vivienda barata. En los años de posguerra se hacían viviendas baratas. Y luego es verdad, pero luego pasaron un poquito más de frío, pero tenían una vivienda. Eran propietarios de una vivienda. Ahora no tienes que hacer una vivienda que tiene unos márgenes, que solo el margen es el suelo. Y el suelo, claro, el propietario del suelo quería ir lo máximo posible, como si fuera libre. Entonces, no sé, yo por más vueltas que le doy, no se me ocurre nada que puedan hacer para decir, este es un suelo para vivienda, tiene que ser por sorteo. Entonces el propietario del suelo que le toque, pues se jode, ¿me entiendes? Pues tú lo tienes que vender barato porque la tuya pone que es vivienda. Entonces no sé cuál es la solución, pero la solución no estamos haciendo vivienda barata, estamos haciendo vivienda igual de cara. No está, y la solución tampoco pasa, ¿crees? O sea, que los concursos no crees que ofrezcan un marco. Sí, se podría. Bueno, el concurso, Se podría. una cosa que clara que el concurso, lo que he dicho antes, falla el jurado. Normalmente el jurado, yo me he encontrado con jurados en donde no sé ni a lo que ibas allí a juzgar, pero realmente tenemos en Madrid el ejemplo del monumento a los caídos del 11M, los que murieron en Atocha. Se hace en Atocha un concurso con la buena intención de hacer un concurso para hacer un homenaje a los caídos, y lo que gana es un bote de mierda colocado de cristal con unos nombres que no se leen, que no se ven. ¿Por qué? Porque ganó la imagen, el jurado, pues una nube en el aire, pero una nube no se puede construir. Una nube con nombres, que parecía que se movía en un render. Bueno, pues eso, hay que saber que eso no se puede construir. Entonces, no sé quién estaba en el jurado, que hacen una cosa que ya la han quitado, ¿me entiendes? O sea que realmente el jurado es muy importante. Y El render ha sido terrible. Ha hecho cosas estragos. Pero fíjate, volviendo a eso, nosotros, los primeros concursos que nosotros presentamos, era a lápiz, lo tenías que dibujar tú en un papel, ya es una fotocopia, luego le coloreabas y tal, pero tenías que dibujarlo tú. O alguien visto que tú, pero se veía. Entonces había una. Y ahora, con la inteligencia artificial, yo estoy viendo cosas alucinantes. Alucinantes, ¿no? El que tiene talento, pues la utiliza porque la edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras, sino porque apareció los metales, etcétera, ¿no? Entonces aquí, evidentemente, esto progresa y va para adelante. Pero claro, está consiguiéndose un nivel ahora con todo el instrumental que es Claro, eso, por ejemplo, también diluye, y ya con esto, porque me están haciendo gestos, ¿no? Por lo menos introducimos una última idea que creo que también se tratará en la película, y creo que también este tipo de tecnologías diluyen un poco a veces la noción de autoría, quizá, y eso quisiera, por lo menos, por tocar los tres ejes que habíamos preparado, una última reflexión antes de que nos corten el audio, sobre el papel. ¿Dónde queda el concepto de autoría del arquitecto, el ego? Es decir, cuando también el ego confluye en egos tan potentes como el de Mitterrand y un arquitecto entonces desconocido. Yo creo que es muy bueno en un escenario como este aprovechar para hacer un paralelismo con el cine. Es decir, al terminar una película aparecen unos títulos de crédito infinitos donde todos los que han participado en esa película se consideran de alguna u otra manera autores de esa película y pueden decir, esa película la he hecho yo y la ha hecho el director de fotografía, el director de casting, los actores. La arquitectura cada vez pasa lo mismo, pasa algo parecido. Es decir, ya no es la obra de un arquitecto ensoñador que tiene una idea y que de repente moviliza todo. Somos equipos multidisciplinares, donde efectivamente hay alguien que hace esa labor de dirección, que puede tener, pero que muchas veces es también un equipo. Y yo creo que eso es extraordinariamente enriquecedor también. Y tenemos que ponerlo en valor. La otra parte de la autoría es lo que tiene que ver con la propiedad intelectual. Efectivamente. Yo he trabajado mucho con ese tema porque me parece que es un tema muy importante, del que estamos cediendo, pero es que de verdad en la arquitectura, propiedad intelectual lo puedes tener sobre hechos muy singulares. Es decir, el resto, alguien decía
que la imaginación es un buen ejercicio de la memoria. Es decir, trabajamos con tipologías, con modelos, con la historia de la arquitectura, es decir, invenciones o algo que de verdad puedas patentar como propiedad intelectual absoluta, hay muy pocas y son para obras muy significativas. Claro, los arquitectos, la mayoría de lo que hacemos, realmente uno como arquitecto en general se avergüenza cuando con un amigo artista pasea por la ciudad y dice, ¿y esto lo han hecho compañeros tuyos? Pero claro, para que encuentres cosas de quienes estamos aquí interesados en la arquitectura y realmente ponemos pasión, conocimiento, voluntad y buen hacer en la medida, es muy pequeña la proporción de lo que es pura construcción y mucha de ella basura de lo que ya podemos llamar arquitectura. Y arquitectura, claro, deberíamos... Yo creo que algo hemos hecho muy mal y yo creo que en vez de mirar fuera deberíamos mirarnos a nosotros. ¿Por qué generamos esa desconfianza? Porque claro, lo que habéis dicho es absolutamente cierto. Es decir, el mayor hándicap en este momento que tenemos es la normativa. Entonces, yo creo que debe haber arquitectos en todos los espacios, pero en las direcciones generales de normativa habría que eliminarlas. Y cada vez que alguien quiera sacar una norma, primero que anule 10. Es decir, quiero sacar una norma, muy bien, dígame que 10 anula antes de poner una nueva. Es horrible. Es decir, lo de la vivienda asequible, pero que nos están obligando en Madrid a hacer viviendas asequibles con 1,5 plazas de garaje por vivienda. En Barcelona, una plaza cada 4 viviendas. Aquí, 1,5 plazas por vivienda. Es decir, 4 viviendas, 6 plazas de garaje. Dentro de 10 años esos garajes van a estar vacíos, no va a haber nada en esos garajes, los coches serán autónomos y estarán en campas fuera de la ciudad. ¿Qué vamos a hacer con esos espacios que cuestan un huevo? Que en los nuevos desarrollos, con un suelo horrible, hacer ese sótano, esos 2 sótanos, es un disparate de coste a vivienda asequible. Eso sí, además con piscina y pádel. Estamos locos. Es decir, de verdad hemos empezado hablando en esta sesión de vivienda y si nos queremos poner hablando de vivienda asequible, igual sí que tendríamos que escuchar a los arquitectos que han hecho y hemos hecho vivienda asequible. Sí, pero es que en ese sentido, perdona, es verdad que las normativas muchas veces... Y ahí, perdóname, y ahí no hay ahí hay menos tema de autoría. Ahí sí que son trabajos de arquitectura en los que tenemos que hacer las cosas muy bien, una arquitectura media de calidad. No se trata de hacer la gran obra, no. Para eso hay muy pocos encargos, perdóname. Sí, no, hay que cambiar radicalmente. Ese es un país que ha Perdón que os moleste, pero vamos un poco justos de tiempo y tenemos ya que cerrar, porque luego además tenemos una última mesa. Entonces ya una frase de broche final. Siento ser yo la mala de la película que corté esta conversación tan interesante, pero tenemos que cortar, ¿vale? Me permitís simplemente con respecto a la autoría, en la película nos comentaba el director una anécdota dentro de los actores de la película. Uno de ellos es Xavier Dolan, que es como un director de cine que es conocido por tener un prisma muy personal. Y es la primera vez que vuelve como a actuar después de más de una década. Y el tema por el cual volvió es que se sentía muy, muy identificado con el personaje principal de la película, en el sentido de que ganar era un director joven, pues que igual que el arquitecto gana un concurso siendo un completo desconocido, pero a lo largo de todo el proceso, como todos se aprovechan de él, se va desintegrando esa autoría en el sentido de las peleas del día a día y cómo todo se va desarrollando. Luego, en cuanto me alegra mucho haber escuchado temas concretos, porque efectivamente la película sí me da que tiene una verosimilitud, porque si hay una escena que en el fondo da lástima, que es con el tema de la burocracia, sí que cuentan un poco el tema de los 6-7 grados de por qué el cubo tenía esa estructura, y luego, sobre todo, que sí que está ese sentido humano de que al final solo queda la persona, o sea, fuera del autor. Y obviamente también había una cierta crítica hacia los concursos y es importante también el tema de la ética que comentabais y cómo todo se va manipulando. Pues 13 de marzo, ¿no? Que no se nos olvide. Pues un fuerte aplauso, por favor, para todos ellos. Buenas. Estamos en la sala X. Esto antes tenía un sentido en la sociedad que éramos y ahora tiene otro sentido en la sociedad que queremos ser.